Ministerios bajo la sombra del Omnipotente presenta desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pastor Julio César Ponce Martínez, licenciado en Teología y Ciencias Pastorales. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Amados hermanos en Cristo Jesús, en esta preciosa hora quiero compartirles la bendita palabra de nuestro Dios, hablarles acerca del nombre del Dios viviente. A través de los años hemos tenido muchas controversias acerca del nombre de Dios y muchas conjeturas que se hacen algunas personas de cómo se llama Dios. Pero hoy, a través de las Sagradas Escrituras, vamos a conocer el nombre de Dios. Amén. Y para ello vamos a dar una cita bíblica. Allá en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. A través de los años nos han venido enseñando cosas como por ejemplo el nombre de nuestro Dios. Entendamos claro que nosotros somos una lengua latina, una lengua de español latino, y nosotros no sabemos hablar el hebreo o el arameo. Entonces, cuando el hebreo cuadrado, que así era antes porque no había consonantes ni tildes, entonces se escribía, por ejemplo, el nombre de Dios, una Y, H, W, H, y se pronunciaba de tal manera que decía Joy, Hey, Bye, Hey. Pero nosotros tenemos problemas con eso porque, por ejemplo, nosotros podríamos estar pronunciando otra cosa, diciendo otra cosa, en lugar de estar diciendo lo correcto. Por eso nosotros no nos metemos en problemas, ni tampoco decimos Yahweh, ahora como ya se pronuncia porque ya le metieron consonantes. Pero en realidad para nosotros los latinos nos enseñaron como Jehová, pero solamente la palabra Jehová le quitaron una H. Imagínense, amados hermanos, si solamente con una H que Dios le dio a Abraham, de padre enaltecido pasó a ser padre de multitudes, solo con esa H que le dio Dios el Padre a Abraham. Entonces, por eso nosotros no nos metemos en complicaciones. Yo he escuchado personas, por ejemplo, que hablan en inglés diciendo 1, 2 y 3 y empiezan. Pero en realidad no están diciendo 1, 2, 3, están diciendo 1, 2, árbol. Están diciendo 1, 2, 3. En realidad deberían decir ZRI, que es free, que es 3, no tree, que es árbol. Pero como nosotros no sabemos, de igual manera pasa con los compañeros o hermanos o compañeros indígenas aquí de nuestro estado de Chiapas. Si uno es patrón, ellos vienen a uno y le dicen, patroncito, yo quisiera que me diera permiso porque voy a sacar a pasear a tu mujer. Y entonces uno se queda así, ¿no?, con los ojos cuadrados. Pero cuando uno recuerda que la lengua de ellos no es la español latino, entonces nosotros entendemos que él quiere decir que va a sacar, quiere permiso para sacar a pasear a su esposa, no a la mía. Y por lo tal motivo yo le doy el permiso. Pero nosotros entendemos. De igual manera Dios entiende que cuando estamos diciendo Jehová no estamos refiriendo al Dios Todopoderoso. Y entonces Dios nos entiende. De igual manera cuando nuestros hijos nos dicen Fafa, nosotros no lo ignoramos porque estamos pensando que Dios está diciendo Padre. O cuando el niño dice mamá, mamá,
entonces nosotros no le ignoramos y atendemos a su llamado. De igual manera, nosotros no sabemos arameo, ni sabemos hebreo, ni sabemos griego, ni sabemos nada por el estilo, pero hoy a través de las Escrituras vamos a saber el nombre del Dios Todopoderoso. Dios le dice a Moisés que con ese nombre de Jehová se iba a presentar o se iba a recordar para siempre. Pero Dios le dice en Éxodo 6:3 a Moisés: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. Entendamos una cosa, amados hermanos. Dice que con Abraham, Isaac y Jacob, Dios no se dio a conocer con el nombre del yo soy el que soy. Eso quiere decir el tetragramatón, el yo soy el que soy. O sea, las letras que lleva la Y, H, W, H, del Joy, Hey, Bye, Hey. Yo soy el que soy. Entonces el eterno, en otras palabras, el que siempre es. Pero dice que no se presentó con ese nombre con Abraham, Isaac y Jacob, sino que se presentó con el nombre del Dios omnipotente, o sea, el Dios todopoderoso. Con ese nombre se dio a conocer a ellos. Pero hoy en día tenemos ciertos problemas porque no sabemos en sí cómo se llama Dios en realidad, Dios el Padre. Y para ello vamos a buscar algunas citas bíblicas donde Dios nos dice cómo se llama Él. Jesús, un embajador de nuestro Padre Celestial y enviado por Dios el Padre, dice en San Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús dice que Él venía en el nombre de su Padre. Entonces el nombre del Padre es Jesús. Claro está en español, porque en hebreo es Yeshua. Algunos pronuncian Joshua. Pero para no meternos en problemas, dice la Escritura en Filipenses 2:5 en adelante: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y tuvo muerte, y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Si es un nombre que es sobre todo nombre, no puede ser un nombre arriba del Padre. Quiere decir que el Padre se llama Jesús, y ese nombre se lo dio a su Hijo y le puso Jesús. En el original quiere decir en hebreo Yeshua, y Yeshua quiere decir Dios salva. Acordémonos que en el Antiguo Testamento Gedeón, Sansón, Moisés y todos esos caudillos, o sea, salvadores, podían salvar al pueblo de Dios porque Dios estaba con ellos. Incluso un día Jesús dijo a sus apóstoles que Dios estaba con ellos. Dice, está con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué? Porque Dios solamente estaba en Jesús, amados hermanos. Dios solamente estaba en Jesús en ese entonces, porque aún no venía el derramamiento del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ya estaba Dios en vosotros. Entonces, cuando Jesús le dice que Dios estaba con ellos, era porque solamente estaba en Jesús, el Hijo del Dios viviente. En una ocasión, si ustedes se recuerdan aquel pasaje cuando el Señor Jesucristo le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú sigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, es duro darse de topes contra algo puntiagudo. Quiere decir que nosotros hemos recibido ese nombre. Jesús ya no estaba aquí. Incluso Jesús dijo cuando se estaba cerrado las puertas, después de que resucitó, dice que estando cerradas las puertas se apareció a ellos y le dijo: paz a vosotros. Y volvió a repetir: paz a vosotros. Y soplando sobre ellos le dijo: recibid el Espíritu Santo. Al que le remitiere sus pecados le serán remitidos, y al que no se los remitiere no le serán remitidos.
En otras palabras, al que le perdone sus pecados, le serán perdonados, y al que no se los perdone, no se les serán perdonados. Pero él dijo: de igual manera como me envió el Padre, yo los envío a vosotros. Él venía en el nombre de su Padre, y nosotros, Jesús dice en otros textos bíblicos: aquel que recibe a uno de mis pequeñitos en mi nombre, a mí me recibe, y al que a mí me recibe, recibe al que me envió. En otras palabras, nosotros se nos fue dado ese nombre que es sobre todo nombre también. Pero también Jesús traía ese ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Y ese mismo ministerio que Jesús tenía, ese mismo ministerio hemos recibido también nosotros. Dice la Escritura: como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Así que el mismo ministerio que Cristo tenía, ese mismo ministerio tenemos nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Así que el nombre de nosotros hoy en día es Jesús o Yeshua, porque se nos fue dado ese nombre. Dice la Escritura en San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no os hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que ese nombre del Padre se le fue dado a su Hijo Jesucristo, y ese nombre nos lo dio a nosotros, y por eso nosotros vamos en el nombre de Jesús. Nosotros en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, ponemos manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice las Escrituras que Jesús habla aquí, el Hijo de Dios, diciendo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Escuchó? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiero explicar este pequeño versículo porque la verdad está un poco complicado, pero quiero agregar ciertas cosas. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En otras palabras, un sostén, un hombre fuerte, un hombre poderoso en la palabra, etcétera, un hombre de poder, de autoridad en la iglesia. Y dice: y nunca más saldrá de allí. En otras palabras, del reino de los cielos, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En otras palabras, el nombre de mi Dios, el cual es Jesús, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, cuando dice desciende del cielo, no está diciendo que bajó del cielo, está diciendo que descendió del cielo. Está hablando de descendencia, no de bajar. Así como cuando dice la Escritura que Jesús descendió del cielo, está diciendo que descendió de Dios, no que bajó del cielo, porque Jesús no estaba allá arriba, sino que él dice que descendió del cielo, o sea, descendió de Dios. La Escritura dice, ¿se acuerdan de aquel pasaje cuando dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Ya no soy merecedor de ser llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus siervos. Entonces, cuando dice cielo, está hablando acerca de Dios. Pero también las Escrituras dice en Isaías capítulo 1 versículo 2: oí cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, cuando dice oí cielos, se está refiriendo a nosotros, los cielos, los nacidos de nuevo, los celestiales. Porque así dice en 1 Corintios 15: tal el terrenal, tales los terrenales, tal el celestial, tales los celestiales. Así que nosotros somos cielos, celestiales o divinos, que es lo mismo, es un sinónimo. Y dice la Escritura que así como Jesucristo participó de lo terrenal, así también nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Pero el apóstol Pablo dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, que quede solamente la espiritual. Pero Pablo dice que el que se une al Señor, uno es con el Señor. Y mi nombre nuevo, dice aquí el Señor Jesucristo. Quiere decir
que el Padre ya no se va a llamar Yeshua o Jesús como nosotros lo conocemos en español. El nombre de Jesús ya no se va a llamar Yeshua en hebreo ni Jesús en latino. Ya no se va a llamar Jesús. Y nosotros ya no vamos a ser Jesús o Yeshua. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el capítulo 2, versículo 17. Ahí nos marca claramente cómo dice la Escritura, Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. Entonces quiere decir que nosotros ya no vamos a ser Yeshua, ya no vamos a ser Jesús. O sea, que ya no vamos a ser, como dice la Escritura, Dios salva, porque ya no vamos a venir, hermanos, como salvadores. Dice la Escritura que en un pasaje bíblico del libro de Apocalipsis dice: al que venciere recibirá de mi Padre una vara de hierro, como yo la he recibido de mi Padre, dice Jesús. En otras palabras, nosotros vamos a venir a gobernar con Cristo Jesús después de irnos 7 años a la boda del Cordero. Mientras que pasa la gran tribulación aquí, nosotros vendremos a reinar con Cristo aquí por 1000 años, pero ya no con vara de madera, sino con vara de hierro, porque entonces ya no va a ser cambiado nuestro nombre, sino que ya tendremos un nuevo nombre. Así que Jesús, concluimos, Jesús el Padre Todopoderoso está por encima de Jesús Hijo Todopoderoso, porque hay un texto que malentienden en Apocalipsis 1:8, y quiero hacer énfasis en esto, cuando dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice Jesús. Cuando escuchamos que Jesús es el Todopoderoso, pensamos que es Jesús el Todopoderoso Padre. No, está diciendo que es Jesús el Todopoderoso Hijo. ¿Y cómo es eso que es todopoderoso? Porque la Biblia dice, las Escrituras dice que toda autoridad se le fue dado a su Hijo, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El original dice de los celestiales, de los terrenales y de los infernales. En otras palabras, de los nacidos de nuevo, los celestiales, o sea, los espirituales, de los terrenales, los que no han nacido de nuevo, y los infernales, o sea, los espiritistas o satanistas. Toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así dice textualmente la Reina Valera 1960. Pero entonces, porque toda autoridad se le fue dada, pero dice el apóstol Pablo: pero cuando digo que todo está sujeto a él, entonces el mismo Hijo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. En otras palabras, el Dios Todopoderoso Padre no está sujeto al Dios Todopoderoso Hijo, sino que el Dios Todopoderoso Hijo está sujeto al Dios Todopoderoso Padre. Y nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nuestra cabeza es Jesucristo, porque dice la Escritura en 1 Corintios 11 que la cabeza de nuestra esposa somos nosotros los varones, y la cabeza de nosotros es Cristo Jesús, y la cabeza de Cristo Jesús es Dios Padre. Así que, aunque nosotros tengamos toda autoridad y todo poder, por eso Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando recibamos ese poder, seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, tengamos toda autoridad. Cuando dice la Escritura que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatáramos en los cielos será desatado en la tierra. En otras palabras, todo poder. Pero aunque tenemos todo poder, nosotros no estamos por encima de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso David decía en el Espíritu: dijo el Señor a mi Señor: ponte a mi diestra mientras yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Señor Jesús, Padre Todopoderoso, no está sujeto al Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, Hijo. Y nosotros, Jesús, hijos,
estamos sujetos a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, el primogénito de una nueva creación. Aleluya. Así que concluimos. El nombre del Padre actualmente en español es Jesús. En hebreo es Yeshua. El nombre del Hijo es Yeshua. En español es Jesús. El nombre de nosotros es Yeshua. En hebreo, en español es Jesús. Pero dice la Escritura que cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a conocer el nuevo nombre del Padre, el nuevo nombre del primogénito, Hijo de nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso. Ya no se va a llamar Jesús, y vamos a recibir en una piedrecita blanca nuestro nombre nuevo. Aleluya, gloria al Señor. Bendiciones. Contáctanos al correo electrónico juliocesar.pomar@gmail.com o al teléfono 961-119-4496 o en nuestra red social en Facebook Julio César Ponce Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Bajo la Sombra del Omnipotente.